Los que están presenciales y los que están en online también, bienvenidos a este servicio de este domingo, y nos da mucho gusto tener a nuestro pastor Juan Carlos Alanís aquí. Gracias a Dios porque Él ha guardado su vida, ha estado bien y declaramos que seguirá bien, y qué bueno que está con nosotros, ya saliendo un poco más, ¿verdad? Ya sabiendo que esto está acabando un poco, amén, y el próximo domingo estará compartiendo la palabra con nosotros. Bien, pues vamos a venir a la palabra, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Siempre el momento de la palabra es especial, porque es nuestro crecimiento, porque es la manera en que vamos conociéndote y conociendo el significado de la vida que nos has dado. Es el momento del aprendizaje para prepararnos y seguir funcionando en lo que tú quieres que hagamos en esta tierra. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues también como mexicanos estamos contentos. Este próximo martes se celebra un año más de la independencia de nuestro país, el momento en que México fue independiente a España y pues tuvimos más libertad, podemos proclamar, ¿verdad?, ser una nación libre y soberana, con sus detalles, pero finalmente estamos libres, podemos hacer muchas cosas en libertad. Tenemos un país maravilloso que Dios nos ha dado, donde hay mucho fruto, aún hay con sus restricciones, pero vamos al mercado y vemos todos esos frutos que da esta tierra. Y pues le agradecemos a Dios que podamos comer, sustentarnos con esta hermosa tierra de México, y así es que el próximo martes a celebrar nuestra independencia con todas las debidas medidas sanitarias, pero vamos a celebrarlo, y qué bueno poder estar en esta nación. Y siempre hablar de independencia, hablar de un nuevo país donde se establecieron leyes. Pues venimos a la revolución, la historia de México, todo esto que ha pasado, pues son derechos, son leyes que han sido puestas para que nosotros tengamos una mejor circunstancia, como lo hemos visto en otras ocasiones. Mucha gente en la independencia y también en la revolución pues dieron sus vidas pensando y luchando para que sus hijos obtuvieran mejores circunstancias, mejores leyes, más libertad, más oportunidades. De algunas pues sí se ha obtenido, de otras no, pero pues esa es la lucha, ¿verdad? El luchar por derechos, el luchar por circunstancias. Y la semana pasada veíamos cómo el Señor Jesús también dio su vida y luchó por nosotros, para que tuviéramos mejores circunstancias de vida. Y no solamente vida física, sino también vida eterna. Y su sacrificio fue perfecto y sí lo logró. Ahí sí no hay leyes chuecas, no hay corrupción, no hay circunstancias adversas, sino que todo lo que Él ganó lo tenemos. Y Él abrió el reino de los cielos para nosotros, para que tuviéramos acceso a Él. Y a través de accesar al reino de los cielos tenemos todos estos derechos espirituales que Él ganó para nosotros. Y la manera en que nosotros podemos adquirir estos derechos es mediante la convicción en el corazón, en la confesión con nuestra boca de que Él lo hizo, de que Él resucitó y de que Él está vivo y volverá por nosotros. Y que Él a través de su sacrificio perdonó nuestros pecados, y al hacerlo hemos obtenido derechos. Y estos derechos no son cosas que invenciones o circunstancias que tal vez cierta denominación o religión tiene, sino es algo que el Señor Jesús ganó para nosotros. Él hizo un acto de justicia.
Él fue puesto en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos obtener toda esta libertad. Él murió en nuestro lugar para que nosotros no muramos más. Y Él ganó ese derecho para nosotros. Así es que es un derecho espiritual que tenemos por el acto de justicia que hizo el Señor Jesús. Y veamos también cómo, pues al aplicarlos en nuestra vida, encontramos oposición, por lo cual también Él mismo se constituye como nuestro abogado delante del Padre para que podamos defender todos nuestros derechos, para que podamos obtener todas las garantías y todos esos beneficios que Él logró para nosotros. Pero ¿cómo obtenerlo? ¿Verdad? Como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros lo que tenemos que hacer para poder validar esos derechos y esas garantías que el Señor Jesús ganó para nosotros, esos beneficios, tenemos que hacer uso de la palabra de Dios y pedir nuestros derechos en su nombre. Quiero que vayamos a Juan capítulo 16, verso 23. Y aquí el Señor Jesús nos enseña algo importante en cuanto a justicia, en cuanto a derecho. Cuando tú lees la Biblia, tienes que analizar ese derecho, ese acto de justicia que el Señor Jesús hizo para nosotros. Y desde ese enfoque de justicia es que pedimos y vivimos y hacemos las cosas que Dios obtenemos las cosas que Dios ha ganado para nosotros mediante actos de fe convencidos por la justicia y los derechos que ahora tenemos en Cristo. Juan capítulo 16, verso 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. O sea, tenemos derecho para pedir al Padre. Verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces nosotros podemos pedir por derecho. Esto que está diciendo el Señor Jesús no es una opción, no es a ver si sirve, a ver si funciona. Es un derecho. Son derechos que Él ganó para nosotros que podemos pedir. Dice, ahora pidan. Antes no pedían porque no había habido el acto de justicia en el cual yo iba a morir en su lugar, pero va a suceder ya. Entonces no se preocupen, pidan en mi nombre al Padre todo lo que ustedes necesitan y lo van a recibir. ¿Para qué? Para que sea completo vuestro gozo, para que sea completada su vida, su propósito, su destino, su estancia en esta tierra. Entonces podemos pedirlo. Pero hay una batalla que hacer, hay una batalla, hay una oposición principal que existe en la mente. O sea, todo el asunto, y lo dice la Escritura, que el cambio del creyente viene por medio de la transformación del entendimiento. Entonces, esta oposición o esta batalla para poder yo ganar mis derechos y obtenerlos y hacerlos efectivos, pues surge una batalla en la mente, surge una oposición en la mente, donde nuestros pensamientos luchan. Y entonces digo, ¿creo o no creo? ¿Pido o no pido? ¿Recibiré o no recibiré? ¿Me va a bendecir Dios o no me va a bendecir? Entonces existe esa lucha. Y la lucha principal que nosotros tenemos como seres humanos cristianos, no es que Dios falle o que sea muy difícil la vida espiritual o que hay que hacer muchas cosas excepcionales y místicas para poder obtener esas bendiciones. No, el problema es que tú lo creas. La distancia entre tu derecho y la respuesta a ese derecho y tú está en tu fe, no en el poder de Dios. Dios sí lo puede hacer. Nosotros tal vez en la tierra vemos que pues, se pide un derecho, no se puede, y te mandan a un lado y te mandan a otro, y hay vacíos en las leyes, y los abogados te tienen que ayudar para suplir esos vacíos y pelear por ti.
Pero Dios no tiene problema. Él es poderoso. Ni las leyes de Dios son ambiguas. Cuando tú lees en la palabra y tú vas a ver todas las cosas que Dios tiene para nosotros, son absolutas. Nunca dice, pues quizás, tal vez, pues si ya están los medios, si están las circunstancias, si hay el ambiente, si el clima se dispone, pues entonces te voy a bendecir. No, todas las bendiciones de Dios son absolutas. Sí, voy a hacer esto contigo. Entonces el problema no es Dios. Él lo cumple, Él es fiel. Dice que hasta nosotros siendo infieles, Dios sigue siendo fiel. O sea, la ley está ahí. Y los derechos están ahí. Y lo que Dios ha puesto para nosotros está ahí. Pero la distancia para llegar ahí es nuestra fe. Entonces ahí en nuestra fe, donde nosotros tenemos esa lucha en la mente. Creo, no creo, me preocupo, no me preocupo. ¿Será que sí puede Dios? ¿Será que no puede? Pero vean las circunstancias, como el caso que hemos visto del apóstol Pedro, cuando dice, pues mándame ir a ti, dice Jesús, ven. O sea, no le dijo, pues a ver, pues inténtale, a ver si no te hundes. Entonces, ven. Dio la orden firme. Y Pedro bajó y caminó sobre el agua, pero su fe no le permitió llegar más adelante. Y el reclamo que el Señor Jesús le hace a Pedro es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema de la vida cristiana es la duda. Es otra cosa. No es que Dios falle, no son las promesas, no es la Biblia. El problema está exacto, perfecto y absoluto. El problema es nuestra fe. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 2, verso 14. Y vean cómo es en la mente donde surge esa batalla. Ya no son esos campos como el pueblo de Israel, que venía el enemigo y se tenían que ir al campo. No son armas físicas las que tenemos que tomar para poder defendernos de ese enemigo, y ese campo quedaba todo ensangrentado, y a veces ganaba Israel, a veces no. Ya no tenemos esos campos. El campo de batalla ahora es en la mente. O sea, tu victoria está en tu mente. Tu bendición está en tu mente. Tu vida de gozo y alegría está en tu mente, si tú sabes pelear correctamente. Y ve lo que dice Romanos 2, verso 14. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, el punto son los razonamientos que tenemos en la mente. ¿Cómo piensas? ¿Cómo tomas la palabra? ¿Cómo tomas la promesa? ¿Así será, no será, será cierto? Por ello, nosotros tenemos que argumentar, como en un juicio, para convencer nuestra mente de que es verdad lo que Dios dice, y entonces tener fe para recibirlo. ¿Qué se hace lo hemos visto en las películas, o tal vez ahí ha sido un juicio? Y que hacen pues argumentos, no, pues es que él no tiene razón, no, pero sí tiene razón, porque la ley dice esto, no, pero es que la ley también dice esto. Y entonces hay toda una argumentación con base a la ley, hasta que entonces el juez determina, bueno, pues sí, me convenció, ya sea la defensa, o sea, los que acusan, alguno va a convencer de acuerdo a sus argumentos de la ley, entonces se hace un veredicto. Vamos a los Corintios, capítulo 10, verso 3, y una vez más encontramos cuál es nuestra lucha y cuál es nuestra milicia, dónde se ejecuta. Segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, estamos en un mundo físico, donde nuestros enemigos a veces parecieran físicos, donde el ataque es físico,
donde la pérdida es física, donde el robo es físico, pues sí, te robaron tu celular que tú compraste, perdiste el auto, te lo robaron, te golpearon, el vecino te hizo un daño, rompieron tus zaguán, o sea, algo físico, ¿verdad? Te lastimaron físicamente. Estamos en el mundo físico, pero si tú peleas, dice aquí la Escritura, físicamente, pues vas a perder porque la lucha no está aquí. Dice, la milicia, lo que militamos, las batallas que enfrentamos no son según la carne. Verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no vas a usar pistola, no vas a usar flecha, no vas a usar golpes para destruir a tu enemigo o para pelear, sino son más poderosas que un arma física. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de la oposición. ¿Verdad? La fortaleza es una oposición donde tienen escondido lo que es mío, donde me robaron, y ahí está detrás de esa fortaleza lo que es mío. Mi derecho está detrás de esa fortaleza, entonces hay que destruir esa fortaleza. Dice el versículo 5, ¿cómo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, derribando con argumentos. Tú vas a derribar las fortalezas en tu mente, no orando, con argumentos. La fe viene por el oír, no por el orar. Yo oro porque tengo fe, pero antes de tener fe, pues tengo que argumentar para entonces hacer que mi oración tenga fe. Entonces tengo que levantar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en contra de los derechos, en contra del acto de justicia que el Señor Jesús hizo para mí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Finalmente, en esa argumentación, yo tengo que ceder mi obediencia a Cristo, a creer en todo lo que Cristo hizo y dice acerca de mi vida, acerca de lo que Él ganó para mí. Entonces tengo que argumentar en mi mente para que pueda pedir con fe los derechos a los que yo debo tener por lo que el Señor Jesús hizo por mí. Así es que tenemos que empezar a argumentar. Esto es en muchas cosas, ¿verdad? Que la Biblia nos habla de muchos derechos, de muchas cosas que tú mereces. Pero te voy a hablar de uno. Entonces, en esta argumentación, o sea, tu fe va a sufrir oposición mediante los pensamientos, ¿verdad? Tienes un dolor, te dolió la garganta, ya tengo COVID, ya me dio COVID, ya te ves en el hospital, ya te ves ahí en el leñero, ¿verdad? Ahí de ese hospital, ya casi muriéndote, despidiendo de tu familia por teléfono, ¿verdad? Porque no podías despedirte físicamente, y ya te ves casi en el funeral, y nadie en el funeral porque nadie puede ir. Casi ya te imaginaste toda la obra. ¿Por qué? Porque tienes falta de fe. Porque tienes que contrarrestar estos pensamientos con los argumentos de la palabra de Dios. Entonces siempre va a haber actos de fe. O sea, otros pueden pensar, no, pues ya voy a perder mi trabajo, ya nunca voy a vivir, ya nunca voy a poder comprar nada, se acabó esta vida, se acabó todo. Y no es cierto. No porque hayas perdido el trabajo, por eso se acabó tu vida. No porque tengas un dolor de garganta, por eso ya se acabó tu vida. No, porque mi vida es más grande que eso. Mi vida está bajo el destino del propósito de Dios, pero para poder yo recibir las bendiciones a las que tengo derecho, pues tengo que argumentar. Tengo que decirle a mi mente lo que Dios dice para contrarrestar lo que la falta de fe me dice. Entonces es ahí donde empieza la argumentación. Yo quiero darte un ejemplo de solamente uno, ¿verdad? De lo que tú puedes hacer o cómo puedes argumentar en cuanto a estas circunstancias de los derechos, y lo tenemos que hacer constantemente para que nuestra fe sea firme.
Yo quiero hablarte hoy del sustento prometido por Dios. Dios me da como derecho el sustento de mi vida física, no espiritual solamente, física. Nuestro sustento está garantizado por Dios. Dios mismo ha garantizado que Él va a sustentarnos siempre. Y quiero que vayamos, Mateo capítulo 6, verso 31. Y aquí la Escritura nos habla y nos dice cómo es que Dios ha dicho que nosotros, su pueblo, tenemos garantizado el sustento. Y eso de garantizado es bajo cualquier circunstancia. Te voy a decir algo, hasta bajo el pecado, tú tienes el sustento necesario. Aún así, por eso vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo 6:31. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice la Escritura? Dios sabe que yo tengo necesidad de sustento. ¿Qué es el sustento? Yo necesito abrigo, yo necesito una casa donde vivir, yo necesito alimento todos los días, yo necesito para gastos esenciales todos los días, para pagar mi luz, para pagar mi renta, si es que pago renta, para pagar lo que yo necesito. Ese es el sustento, y Dios ha prometido que Él nos va a sustentar, así como Dios sustenta a los pajaritos, Dios sustenta a las flores, y cae la lluvia, y hay todo un sistema para que los pingüinitos coman todos los días, para que las aves de los cielos coman todos los días, y ahí comen. Entonces ese es el sustento, ese es el ejemplo que pone el Señor Jesús. En cambio, dice, el mundo busca estas cosas. Nosotros no las buscamos, nosotros nos llegan. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Nuestra búsqueda debe ser el reino de los cielos. Yo tengo que buscar ahí el reino porque en el reino está mi justicia. O sea, tu derecho no lo vas a ir a pedir a un juez de la Ciudad de México. O sí lo puedes pedir, pero no los espirituales. Tú no vas a pedir tus derechos de sostenimiento al sistema, ¿verdad? Que ahora hay para que los ninis y todos estos que les dan becas, así por eso vas a vivir. No. Tu sustento viene del reino de Dios, porque en el reino de Dios está su justicia. Ahí está donde Jesús ganó tus derechos, donde ganó el Señor Jesús tu posición para que tú bendigas, para que tu vida sea bendecida. Entonces, ¿dónde está mi sustento? En el reino de los cielos. Por eso dice el Señor Jesús, si ustedes hacen lo que el mundo hace, de que se pone a trabajar 3 turnos y hay que echarle ganas y se preocupa todo el tiempo y hace lo imposible para ganar su sustento y hace tantas cosas que hasta descuida lo espiritual, entonces pues no, ahí no está tu derecho. O sea, si tú dices, no, es que mi vida es tan difícil que yo no puedo orar porque tengo que trabajar muchísimo, pues bueno, entonces no tendrás tu derecho de justicia. No, es que yo tengo tantos problemas económicos que no puedo ir a la iglesia. Bueno, pues entonces no habrá tu justicia, justicia que Jesús ganó. No, es que yo tengo tantas dificultades en mi vida que no puedo leer la Biblia, no tengo tiempo. Hasta molesto lo dicen. Bueno, pues entonces no busques el reino y sé como los del mundo. Pero tu justicia no está en esta tierra. Tu justicia procede del reino de los cielos, donde está Dios. Nosotros no debemos preocuparnos como el mundo lo hace, que nuestra vida se afane por el sustento diario, por el sustento. Ni siquiera estamos pidiendo para que a la gente que se esfuerza por comprarse un carro del año, no. El sustento, hay gente que vive afanada solamente para comer el plato de comida de ese día, o para pagar la renta, para pagar el agua. O sea, está afanada por esas circunstancias cuando su derecho es, pues yo te voy a sustentar.
No tienes que preocuparte por eso. Los derechos que hemos adquirido, te decía, no están en la tierra, están en los cielos. Miren, yo estaba viendo, ahorita que estaba viendo un poquito del derecho, estaba leyendo algunas cosas y viendo pues también las noticias. O sea, no hay país donde no se luche por los derechos. O sea, no hay país en la tierra. Estados Unidos, ahí ve las manifestaciones, Alemania se está manifestando, en Francia, hasta los países nórdicos, en Japón, en Hong Kong, en todos lados andan ahí peleando sus derechos. ¿Por qué? Porque pues, habrá buenas leyes, pero el ser humano es el que las aplica y siempre hay los malos. Y tristemente, ¿verdad? Los que aplican las leyes son gente mala. Entonces, sí hay muchas injusticias, tal vez hay países que tengan más injusticias que otros, pero hay injusticias. En todos los países del mundo hay injusticias, por eso en todos los países del mundo hay abogados que defiendan los derechos de la gente, porque las leyes no se aplican correctamente y hay injusticia en todos los países del mundo. Entonces, si tú quieres la justicia del mundo, pues te vas a andar peleando para que te den tus derechos. Pero en el reino de los cielos no hay injusticias. En el reino de los cielos hay oposición solamente. Y la oposición la haces a un lado y obtienes la bendición que Dios tiene para ti. El reino de los cielos es justo. Como te decía, Dios es fiel, que aunque tú seas infiel, Dios sigue siendo fiel a las promesas que ha dado. Y Él ha dicho, yo te voy a sustentar. Bien, vamos a Isaías capítulo 41, verso 8, donde Dios ya después de tantos, es un pueblo desobediente. Y sí es cierto, desobedece y desobedece y desobedece, pero aún así, Dios le da esta palabra a ese pueblo, y siendo que nosotros tenemos mejor pacto, porque el pacto es con Jesús, no es el pacto de la ley, ve la promesa que le da Dios a su pueblo. Isaías 41, verso 8, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, Dios siempre te va a sustentar, siempre. Esa es la promesa. Bajo cualquier circunstancia yo te voy a sostener, te voy a sustentar, te voy a dar lo que tú necesitas para vivir en esta tierra. Te voy a dar lo suficiente, aún más. ¿No? El sustento de Dios no es exactamente a la medida correcta, sino Dios te da un poco más del sustento que tú necesitas. Siempre lo va a hacer. Esa es su promesa, esa es la lógica que debes tener en cuanto a lo que Dios dice. Dios siempre te va a sustentar para que puedas vivir en la tierra y cumplir el propósito que Dios tiene para ti, lo que Él ha determinado. Entonces aquí surge una pregunta. Después de todo esto dices, pues si Dios me va a sustentar, entonces Dios puede hacerme rico, que es lo que en muchos lugares se predica. No, hazte cristiano y Dios te va a hacer millonario. ¿Será entonces? Entonces, si Dios ha prometido mi sustento, me puede hacer rico. Él ha prometido hacerme rico. Yo te voy a decir para que contestes esta pregunta. Vamos a Proverbios 23, verso 4. Para que podamos contestar esta pregunta más sabiamente. Proverbios 23, 4. Dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Entonces uno dice, bueno, Dios me sustenta, pero dice que no busque las riquezas. Entonces, ¿cómo contestar esta pregunta con este versículo? ¿Es malo entonces ser rico? ¿Qué es lo que sucede?
Yo creo que la pregunta correcta que tendríamos que hacer es, ¿Dios quiere que sea rico? No, Dios me puede hacer rico. O Dios quiere que sea rico, sino Dios, o que Dios a todo su pueblo, quiera que sea rico. No, a mí en especial Dios quiere que sea rico. Nosotros encontramos en la Biblia muchos personajes muy ricos. El rey David, Abraham, los hijos de Abraham eran muy ricos, el mismo Jacob era muy rico, José era muy rico. La reina Esther, ¿verdad? Era reina, tenía todo a su disposición. Pero también encontramos otros personajes pobres en el sentido, ¿verdad? No ricos como esos personajes, sino otros pues con el sustento. Eso sí, vemos que nunca se murieron. Un caso es Juan el Bautista, que él comía, dice que miel silvestre y langostas, y se vestía de pelos de piel y con pieles de animales, pero nunca se murió de hambre. Juan Bautista se murió de hambre, no, murió por otra circunstancia. Entonces vemos que aún la gente que no tenía riqueza abundante, Elías mismo no era un hombre riquísimo, pues no. Es más, estuvo en media hambruna ahí en el pueblo de Israel donde no había llovido, y de todos modos no murió de hambre. No vemos que ningún personaje de la Biblia haya muerto de hambre. ¿O has visto ahí que alguien haya muerto de hambre? Pues no, porque aunque no tenían toda la riqueza del mundo, siempre tuvieron su sustento. La promesa de Dios hacia nosotros no es que vas a ser rico, millonario, que vas a andar por carros lujosos. No, la promesa es que no te va a faltar el sustento, que vas a tener siempre tu sustento para vivir en esta tierra en paz, tranquilo, para poder buscar a Dios y cumplir su mandamiento. Proverbios 10:22, quiero que leértelo, no lo busques. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La riqueza que Dios da, dice, no añade tristeza, no añade pecado, no añade destrucción. Entonces la riqueza que Dios nos da no es para que trabajes tan duro para obtener tus cosas que no tengas tiempo para servir. Ya tienes tantos negocios, tienes tantas franquicias que cuidar, que pues ¿cómo voy a ir a la iglesia? No tengo tiempo, no puedo servirle. Ni tampoco es de que tengas tanto dinero que vas a pecar y vas a usar ese dinero, pues con dinero es más fácil pecar, ¿verdad? Es más fácil que las mujeres les caigas bien, que les disparas todas las cosas. Después vemos, ¿verdad? Gente muy fea con muchachas muy guapas, pues porque tiene mucho dinero el otro. Entonces a veces el dinero puede hacerse para que pequemos. Y no solamente muchos pecados, ¿verdad? Podemos cometer con el dinero. Tampoco la riqueza es para que yo viva estresado y de estar cuide lo que Dios me ha dado, bueno, lo que tengo, tantas cosas, y es que tengo 5 casas, y es que tengo hoteles en Acapulco, y es que tengo 5 carros, a ver, ¿dónde está la verificación? Este ya se descompuso, a ver, llévenlo a arreglar, y ya se rayó a ver, llévenlo para allá. Entonces, a veces tanta riqueza me puede llevar a vivir estresado, tan estresado que no tengo una vida espiritual. Entonces, por eso Dios no me va a dar una riqueza que me va a causar estas cosas. O también, ¿verdad?, para presumir y humillar a los que tienen menos, ¿verdad?, como Lady 3 pesos. No voy a usar mi riqueza para humillar a los demás, porque se trata de predicar el Evangelio. Entonces, no es la riqueza para humillar a los demás, sino la riqueza, si Dios me da riqueza abundante, es con un propósito. Un propósito que no me va a distraer de servirle, que no me va a llevar a pecar, que va a ser un propósito que yo tenga esa riqueza para un propósito específico que Dios tiene, y al contrario, yo voy a buscar más a Dios y servirle. Si tú ves al rey David, si ves a Abraham, si ves a José, la misma reina Esther con toda su riqueza, no dejaron a Dios. O sea, la riqueza no les estorbó para pecar más o para
alejarse de Dios, sino la riqueza la usaban para el propósito que Dios tenía en sus vidas. Entonces, sí, tengo que ver eso. O sea, la riqueza que Dios me da es con un propósito, si es que Dios me va a hacer rico. Pero no todos van a ser ricos. Ahora, déjame decirte algo también. No necesitas ser millonario para vivir en esta tierra. Tú necesitas el sustento. Porque finalmente todas las cosas materiales, como leamos en Proverbios, son nada. Te irás igual de esta tierra sin esas cosas. Por eso las cosas materiales son para usarlas para el propósito de Dios, no para que me estorben, sino para el propósito que Él tiene. Entonces, no todos van a tener esa carga de las riquezas. Porque ya si tú lo ves en un sentido espiritual, pues ser rico es una carga, es una responsabilidad y es un servicio a Dios para manejar esa riqueza. Entonces, no a todos Dios les va a dar el ser millonarios, pero sí todo su pueblo tiene derecho al sustento de todos los días y un sustento abundante. No escaso, de que limitado, no. La bendición de Dios sobreabunda. Ahora, vamos a Juan capítulo 16, verso 23. ¿Qué es lo que tengo que, yo tengo que pedirlo? Los derechos que tú tienes no son en automático. Tienes que pedirlo, por eso al pedirlo, pues la batalla va a estar en tu mente, si es cierto o no es cierto. Eso pasa con tu salud, con los problemas que tienes, con cualquier petición que tú hagas delante de Dios. Pues cualquier cosa que tú pidas, tu mente va a decir, ¿se podrá o no se podrá? ¿Podrá Dios esto? No. Si te enfermas de algo, la duda es, ¿me podrá Dios sanar? Entonces tienes que estar argumentando constantemente en tu mente y ahí ganar esas batallas. Y ve lo que dice Juan 16, 23. Otra vez leyendo el versículo que hace un momento leía. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces tengo que pedir. Ese es el punto. Pide. Dios es un excelente Padre que te va a sustentar siempre. ¿Por qué nos tomó como hijos? ¿A poco el papá cuando se enoja con la hija de 8 años, pues ahora no comes una semana? Ahora te voy a traer a raya. Más un año no vas a comer. Vete a ganar el sustento a los 8 años. Pues no, ¿verdad? El papá va a decir, no, hija, pues te portaste mal, te voy a regañar, voy a tomar disciplina contigo, pero vente a comer, vente a cenar. Ya veo que necesitas zapatos, te los voy a comprar. Ese es el sustento. O sea, Dios no va a jugar con tu sustento. ¿Te portaste mal? Un año sin trabajo. Pues Dios no hace eso, ¿verdad? Por supuesto que no. Es mi Padre. Andas de pecador sin ropa. Vas a andar desnudo en la calle. Pues no, o sea, es mi Padre. Dice, si un Padre terrenal no hace eso en la tierra, menos Dios. Pero a veces la mente nos juega y nos dice, es que yo me lo merezco. Y entonces al decir, yo me lo merezco, ya no lo pedí, ya no lo reclamé. Entonces el sustento que te falta no es ni siquiera porque pecaste, es porque no lo has pedido, y es porque no tienes fe para pedirlo, es porque no has entrado al reino de los cielos en esa justicia y pedir lo que necesitas. Porque tú requieres fe para pedir las cosas. Entonces, si no tienes fe, pues ¿cómo pides? Tienes derecho al sustento, porque eres un hijo de Dios. Como miembro de la iglesia, tienes derecho al sustento abundante de Dios. O sea, no debe faltar alimento en tu mesa, aunque peques. Y no digo que peques con esto, ¿ah? Pero no te va a dejar Dios sin comer por eso. No te va a dejar Dios sin vestido por eso. Porque ese es tu derecho que Jesús ganó para ti, pero demanda. Entonces tienes problemas,
en tu sustento diario, pues dile, Señor, pues tú prometiste sustentarme y Dios va a ejercer ese derecho, te va a dar ese derecho, pero pídelo, o sea, tienes que argumentar, pero pídelo con fe, porque si tú dices, es que merezco lo que me está pasando, esta es la cruz por mis pecados, este es mi castigo, y entonces como dices, pues es mi castigo, ya ni pides, no. Dios ha prometido tu sustento. Pide tu sustento todos los días como hijo de Dios. Pide que te dé el alimento, que te dé tu casa que requieres. Ahora, Dios en su misericordia te dará conforme Él quiera. Hacerse ricos, solo Dios. Dice la Escritura, Dios, que el rico y el pobre se encuentran. Dice, y ambos los hizo Dios. Dios hace al pobre y hace al rico. Y ha decidido que a ti te va a sustentar. Y si requiere Dios a un rico en esta iglesia, pues lo va a hacer rico. Pero no para que se pierda, como veíamos hace un momento, sino para que use su riqueza para el servicio a Dios, no para sí mismo. No para comprar más casas y más carros que le van a traer más conflicto, sino simplemente para ayudar a los demás. Pero el sustento está garantizado. Dios ha garantizado tu sustento diario en Cristo Jesús. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Yo no sé qué problema tengas, si te falta alimento, si no tienes, sabes, es tiempo de pedir. Dijo el Señor Jesús, no tenían antes porque no pedían. Pero ahora pueden pedir en mi nombre. ¿Y saben por qué? Porque ya hay un acto de justicia que yo hice al morir en la cruz y pagar sus pecados, para que ustedes tengan ahora el derecho del sustento diario. No debe faltar alimento en tu mesa. No debe faltarte recursos para pagar tus gastos necesarios, la luz, las cosas que necesitan. Y te digo, Dios es abundante y te va a dar hasta más del sustento. Pero tu sustento está garantizado. ¿Para qué? Para que tu corazón esté tranquilo. Y en esa tranquilidad busques el reino de los cielos. Entres a la presencia de Dios. Leas la palabra, sirvas en la iglesia, asistas a la iglesia, tengas el propósito, cumplas el propósito por el cual Dios te llamó en esta tierra. Tu sustento está garantizado para vivir en paz. Cuando vengan problemas, pues lucha. ¿Dónde vas a luchar en tu mente? Pues si es mi derecho, Señor, yo pido en el nombre de Jesús mi sustento diario por el cual yo tengo derecho. Aunque hayas fallado, esa es otra cosa, ¿verdad? Fallar lo hemos visto otras veces y claro que tal vez trae consecuencias, pero no consecuencias de que te mueras de hambre, no consecuencias de que no puedas, que vivas sin luz porque no puedes pagarla. Pide tu derecho. Jesús lo ganó para ti, pero ahí está el conflicto. Usa a tu abogado, que es el Señor Jesús, argumenta en tu mente y sal vencedor. Porque Dios, el juez, va a decir, denle su sustento, porque Él lo cree, y que Él cree que Jesús lo ganó para Él, y efectivamente el Señor Jesús ganó el derecho para que Él tenga su sustento. Y entonces puedas vivir en esta tierra todos los años que pasen en esta tierra, con el sustento proveniente, no del gobierno, proveniente del reino de los cielos y su justicia. La justicia que es que Jesús ganó mis derechos. Este es un caso. Y así podemos hablar de tu salud, podemos hablar de los problemas familiares, de tus hijos, de tu marido, de tu esposa. Hay derechos, pero tienes que conocerlos y argumentar para defenderte. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu pueblo, lo bendigo. Eres un pueblo privilegiado. Privilegiado. Porque Jesús hizo un acto de justicia por cada uno de ellos. Y les otorgó derechos espirituales más grandes que los derechos que un país pueda dar.
que el mejor país de la tierra con sus mejores leyes pudiera dar, son los derechos del reino de los cielos. Espíritu Santo, guíales a buscar en la palabra. Guíales a escudriñar esa palabra donde están esos derechos, para que en su mente puedan librar esas batallas y argumentar con tu palabra para vencer toda fortaleza de duda en su mente. Y entonces su fe sea fortalecida y con esa fe pidan y te agraden a ti y tú les bendigas abundantemente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.